dividido el país entre Occidente y Oriente, que es lo que estamos ahora sobre el nivel del mar. Y el Occidente son donde está la altura, La Paz, que está a 3.600, 4.200 el aeropuerto de metros de altura. Son los que mayormente muestran en la tele, en el extranjero, son nuestros indiecitos, los indígenas. Sí. Entonces ellos, a la mayoría les falta todo, les falta educación, ¿entiendes? Entonces ellos van directamente y votan, ponen su voto en donde está la cara de Evo Morales, no sé si lo conoce Evo Sí, Morales. claro. Donde está la cara de Evo Morales, ahí ponen una X, donde está el partido político de Evo Morales. Sí. Por más que ellos estén comiendo del piso, a ciegas van y votan ahí. ¿Y la izquierda puede ganar aquí? Y ellos son más, ¿entiendes? ¿Y la izquierda puede ganar aquí? Aquí en Santa Cruz nunca. No, en Bolivia. En Bolivia viene ganando hace 20 años. ¿Y pensáis que va a ganar otra vez? Yo pienso que no. Si gana fue como la anterior elección con fraude, se aprovecharon de la pandemia. Sí. Sí, hubo fraude totalmente. Porque el presidente que está ahora, Luis Arce Catacora se llama, era ministro de Economía de Evo Morales. Sí. Y él, cuando estábamos empezando con crisis, que ahora estamos 10 veces más con crisis, que en ese tiempo él salió diciendo al ministro de Economía. Esta parte que dice este ciudadano boliviano es muy importante tener bien en cuenta. La situación económica o la crisis económica del país no es reciente hace 2 años, o un año y medio, no. La situación económica o la crisis económica viene sucediendo hace muchos años atrás, más exactamente de los años 2015, más exactamente esos años. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es muy importante saber bien claro, y esto no es algo que yo sepa, yo sea exclusivo que yo tenga esa información, no. Algo muy básico que todo periodista debe saber, y es que las crisis económicas las comienzan a sentir los empresarios. Ya que les recuerdo que la política boliviana para poder mantener los precios subsidiados, la economía, como ellos te venden de que estaba mil maravillas, es que tienen que sacar dinero a los empresarios, o sea, aumentarle impuestos a los empresarios para poder dar ese dinero a la gente pobre. Pobre entre comillas digo, ¿saben por qué? Porque ese dinero supuestamente iba a la gente campesina, que la gente campesina se supone, y mucha gente decimos que la gente campesina es pobre porque vive en el campo. Erróneo. Mucha gente del campo tiene camiones, tiene autos, tiene terrenos, y la gente de la ciudad, corrección, sí, la gente de la ciudad también podría decir, pero también empresarios, hay gente de la ciudad, empresarios, que no tienen ni una casa, no tienen un auto, no tienen una moto, no tienen un terreno, un lote, no tienen nada. O sea, a ver, ¿bajo qué excusa me puedes decir que la gente del campo es pobre? Toda. No, obviamente hay gente pobre en el campo, totalmente no voy a negar eso. En la ciudad también hay gente pobre, en el campo también hay, y eso hay que tener bien claro, en el campo también hay gente, no te digo millonaria, pero gente de clase media alta, y en la ciudad de clase media alta igual. Y hasta en el campo te puedo decir que hay gente millonaria, al igual que en la ciudad. Entonces, basta de decir que la gente del campo es pobre, porque no todos son pobres. No todos en la ciudad son pobres, no todos en el campo son pobres. Yo te puedo decir en serio que hay mucha gente en el campo que incluso tiene más plata que la gente de la ciudad. Así que dejemos de encasillar eso. Y eso fue un gran error que hizo que la gente piense que estábamos bien. ¿Por qué? Porque mientras la gente del campo recibía un montón de ayuda, a los empresarios les sacaban un montón de plata. Dato curioso, yo les digo esto. Hace no mucho tiempo, hace como 6 meses, 8 meses atrás, si no me equivoco, yo estuve hablando con un tipo que es peluquero en Bolivia, en un departamento llamado Tarija. En ese departamento, o el equivalente a provincia, más, para que se entienda más mi audiencia, para que entienda mi audiencia más eso, ese ciudadano me dijo algo muy interesante. Para que se entienda más, lo voy a hablar en monedas bolivianas porque así me habló él. Él me dijo, palabras literales, yo pago 1.000 bolivianos para alquilar mi departamento. Corrección, no era su departamento, era su local donde él era peluquero, donde él recibía a sus clientes, donde hacía su trabajo de peluquero, ¿no? Cortar el cabello, incluso hacía barbería, que no se me equivoco en ese momento. Él paga 1.000 por alquilar ese lugar, ese local, para trabajar. Él pagaba 1.000 bolivianos.
si los convertimos, bueno, no importa, no vamos a convertir porque si no vamos a hacer un enredo muy complicado. Pero bueno, él alquilaba por 1000 bolivianos, le cobraban 1000 bolivianos, el pájaro subió, le cobraban 1000 bolivianos por alquilar este local para trabajar. Fijo, no importaba si ganaba más o ganaba menos, gastaba más luz o gastaba menos luz, agua, lo que sea, el precio era el mismo, un precio fijo. Pero ¿sabes cuánto me dijo que tenía que gastar en impuestos? 500 bolivianos. O sea, un 50% se iba en impuestos. O sea, 500 bolivianos se iba en impuestos al emprendedor. No era una barbería, corrección, no era una peluquería, no sé, una peluquería, que digo yo, de 10 estrellas. No era una peluquería que tenía oro por allá, tenía espejos, como 20 espejos, no sé si tenía música, no sé si tenía alguien que te pasaba wifi, no sé, alguna cosa para decir que valga la pena. No. Era un pedazo de un cuarto, parecía, de cuánto, de 6 metros por 5, más te podría decir, capaz, a lo mucho. A ese localcito, por ser simplemente un peluquero, trabajando legal, pagando sus impuestos, gastaba el 50% se iba en impuestos. O sea que el tipo pagaba 1500, o sea, 500 bolivianos más, solo en impuestos. A él le sacaban 500 bolivianos mensual para darle los regalos a la gente pobre. Y dato curioso, más interesante todavía, vos para recibir ese dinero, o supuestamente que eres del campo pobre, tenías que afiliarte sí o sí a un sindicato. O sea, no podías recibir, aunque seas pobre, ese regalo del gobierno, siempre voy a decir entre comillas, porque yo no digo que todos sean pobres, pero para recibir ese beneficio, ese regalo, tenías que afiliarte sí o sí a un sindicato. Y ustedes saben bien cómo trabajan los sindicatos. Son más políticos que realmente defensores de la gente necesitada. Porque vos para ser afiliado a todos los sindicatos tenías que ir a marchas a la fuerza, no era voluntario. No vas a la marcha, tenés una falta, tenés una sanción. Entonces, esos beneficios solamente recibías si es que estabas afiliado al sindicato de ese lugar, de esa comunidad, de esa sección, de ese barrio. Entonces, ahora les digo, ahora eso tienen bien claro. Claro, la gente común que no tiene un emprendimiento, que apenas es un empleado o que es del campo, no sentía que realmente el país estaba mal, porque siempre se aumentan los impuestos cuando el país le falta dinero. Entonces, los emprendedores, los empresarios, eran los primeros en sentir cómo el país estaba en crisis. Y por ende, les recuerdo que el país de Bolivia no tiene empresas, no agregó empresas desde el 2015 e incluso antes. Dejó de que haya un aumento de empresas privadas en el país. Les recuerdo, y más adelante incluso les muestro un gráfico. En este mismo video van a ver como hay un gráfico donde literalmente las empresas están en déficit fiscal. Y son empresas estatales. Le podría decir casi todas las empresas bolivianas, todas las empresas que están en Bolivia son estatales. Y las que no son estatales están reguladas por el Estado. Justamente precios regulados. Nosotros argentinos conocemos como precios regulados. Ellos lo llaman subsidio. Al menos son más explícitos, pero son subsidios. Entonces, así vemos un gran problema. Ninguna empresa extranjera quería invertir en el país y las pocas empresas y emprendedores que invierten en el país, dentro del país, ya venían sufriendo la crisis desde mucho antes. Solo que al producto final la gente no lo sentía. Entonces, este problema socioeconómico ya viene desde el gobierno de Evo Morales. No es un problema de ahora. Por eso mi artículo se llama la crisis. A ver, por eso mi artículo se llama Bolivia en ruinas, el fracaso en más en 20 años.
Porque el culpable de esto ya tiene nombre y apellido. No es esto algo que aún no se sabe. Ya se sabe exactamente quién fue el responsable de forma explícita. Si no lo quieres ver, si quieres negar esto, realmente estás en serios problemas porque realmente son datos. Yo para decir quién fue el responsable tuve que investigar durante meses. Tuve que confirmar una y otra vez para poder confirmar y ya no hay forma de negar. El expresidente Evo Morales fue responsable en su totalidad de esta crisis. Porque gobernó 20 años. No gobernó 4 años para decir que fue algo que ya venía hace años. No. Gobernó 20 años y gobernó lamentablemente muy mal porque te vendió que el país estaba en mejores condiciones. Pero si nos vamos a los datos duros, vamos a ver que no. Y estamos bien en este caso, viendo cómo realmente todo fue realmente dibujado a mano, básicamente. Porque subsidiar los productos, si subsidiar los productos, así cualquiera puede bajar la pobreza. Subsidiando los productos, cualquiera puede bajar la pobreza. En serio les digo, ¿eh? Y más aún Bolivia, que Bolivia al ser uno de los países con los mayores recursos en todo, gas, combustible como gasolina, nafta, tenía la sal. O sea, quiero que tomemos bien en cuenta. El país de Bolivia goza tanto de los recursos naturales como la sal, que la sal en Bolivia, 1 kilo de sal, le vale, ¿sabes cuánto? Poco más de 1 boliviano 50 centavos, que en dólares, para que lo entiendan todo el mundo, equivale a menos de 5 centavos de dólares. 5, 10, ponerle máximo. ¿Qué te compras con 10 centavos o 5 centavos de dólar en nuestro país? No te compras ni un caramelo. Pero así vale esa cantidad, la sal. Es tan barata la sal en ese lugar que, o sea, ¿por qué es barata? Porque realmente tienen la sal para hacer fiestas de sal. O sea, es serio. Gozan de tantos recursos que al gozar de tantos recursos podía hacer todo eso, subsidiar. ¿Por qué? Porque podía vender al extranjero a un precio excesivo o al precio que ellos quieran, porque tenían todos los recursos ilimitados básicamente. Tenían. Pero el gobierno decidió subsidiar o hacer como que todo está barato, pero no se dio cuenta, o sí se dio cuenta, pero no sé por qué no lo hizo, el motivo, no lo sé. Decidió hacer la fiesta por unos cuantos años, pero esos recursos tarde o temprano se iban a terminar y tarde o temprano otros países ya no lo iban a consumir. Les recuerdo que nuestro país, Argentina obviamente, me refiero siempre, era uno de los mayores compradores del gas. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era la mayor compradora del gas boliviano. En lugar de que Cristina usa nuestros recursos naturales, decidió comprar al vecino. Entonces, por eso que yo les digo algo muy importante. Bolivia dependía muchísimo de nosotros como argentinos el consumo. Nosotros consumamos sus productos para que así Bolivia tendría dinero más para poder subsidiar todo. Y eso acabó cuando el gobierno de Javier Milei decidió dejar de comprar el gas de otros países o cualquier otro tipo de combustible y comenzar a usar los recursos naturales que tenemos en nuestro país como Vaca Muerta, que es nuestra mayor productora de gas natural para todo el país. Entonces vemos cómo gestionó mal la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cómo el expresidente Evo Morales se confió demasiado, confió en que eso iba a ser así para siempre, pero no se dio cuenta de que el tiempo existe. Tarde o temprano ya nadie iba a querer comprar sus recursos y de que sus recursos de su propio país se iban a comenzar a acabar. Así que allí está un gran problema. Pero sigamos escuchando lo que dice el testimonio de este taxista boliviano. Y ahora el presidente dijo, yo no veo crisis en Bolivia. Una familia puede comer con 100 bolivianos un mes siendo ministro de Economía.
Y yo con 100 bolivianos en ese tiempo comía a lo mucho 2 días. Y él dijo, un mes como una familia. Y yo solo, no le estoy diciendo sin familia, sin nada. Pero acá un plato de comida cuesta 25, 30 bolivianos. Entonces, Han tenido mucha corrupción la izquierda ahí. totalmente, se han acabado todo el dinero del gas, no sé cuántos miles de millones de dólares, que es todo el gas que se vende a Argentina y a Brasil. Muy complicado. ¿Y cuál es el principal problema de Bolivia, que es lo que más preocupa a la gente? Ahora la falta de divisa, ¿qué más? Trabajo, salud, no hay dinero en el gobierno. Apenas estaba leyendo hace unos 2 días que no había ni para comprar combustible para los aviones de la línea aérea extranjera. El gráfico de YPFB y Fundación Jubileo es un puñetazo. La producción de gas bajó de 84,30 millones de metros cúbicos por... Este gráfico es muy importante, ya que este gráfico podemos ver, ¿no? ¿Cómo les digo? Que Bolivia dependía mucho de la venta del gas. Y miren, ya de por sí, si no podían vender el gas, o sea, ya de por sí, actualmente no pueden vender el gas a otro país porque Argentina es el mayor comprador del gas. Ahora se fijan que incluso ahora, si hoy en día tuviera alguna mala suerte Javier Milei y no puede extraer más combustible de nuestros recursos naturales, ya ni siquiera podría comprar a Bolivia porque Bolivia ni siquiera tiene gas. O sea, entonces se pueden dar cuenta de lo grave que es la situación de Bolivia, porque Bolivia, aunque quisiera vender el gas a otros países, no puede, porque no puede ni siquiera extraer más. No puede ni siquiera ya, dentro de poco tiempo, el gas incluso va a comenzar a escasear dentro de su propio país. Pero para vender actualmente ya no puede, porque la gente está en decadencia. La producción. Del 60 de esto de acá, bajó hasta acá. Bajó demasiado. La producción del gas. Un 38%. Entonces, es muy preocupante. Es muy preocupante. día en 2008 a 37 en 2023, un 45% menos. ¿Qué es producción de gas? Es la cantidad de gas que sacamos de la tierra cada día. Sirve para vender y ganar plata, pero el MAS lo dejó seco. Un crimen. Aquí en Bolivia no venden combustible al extranjero, no les cargan combustible. Esto para mí me parece interesante, ya que acá incluso incluí 2 videos, agarraré uno y luego más adelante otro. Es muy importante, porque esto va más que nada al tema político, pero igual me parece que es importante que hablemos en este caso, porque yo les digo bien claro, Bolivia depende muchísimo de otros países, muchísimo, más de lo que se imagina, siempre dependiendo de otros países. Entonces, lo que están haciendo, que pasó esto, como digo, a principios de año, cuando literalmente comenzaron a discriminar al extranjero y discriminar de forma fea, en serio. Y quiero que escuchen las propias palabras de una persona que no soy yo, es otra persona que cuenta su testimonio. Quiero que escuchen esto, muy importante. Yo estoy viniendo de turismo, soy creadora de contenido, a hacer turismo al Salar de Uyuni para seguir nuestro tramo. No encontrábamos combustible, nadie nos quería cargar combustible. El señor nos miró la placa y nos dijo, placa argentina, no cargamos. ¿Por qué, señor, no cargan? Le dijimos y nos dijo, no, estamos peleados con los argentinos. Así, yo, qué raro. Pero yo soy peruana, señor, le digo, no cargamos a los extranjeros. Wow, y nuestro combustible estaba poquito, pues dijimos ahora, ¿cómo vamos a hacer? O sea, estoy retornando de Perú a Argentina. Hemos tenido que buscar en las alturas el combustible ilegal. Y bueno, gracias a Dios, anoche hemos podido encontrar con una señora que se apiadó de nosotros y nos vendió combustible. Imagínense cómo hubiésemos llegado. No sé por qué no venden combustible a los extranjeros. Les cargan solo a los que tienen carnet boliviano y creo que tienen que ir a hacer todo un trámite a la alcaldía. Y al extranjero no les cargan simplemente. Yo no sé cuáles son sus reglas, pero imagínense que queremos hacer turismo y ¿cómo vamos a venir si no nos cargan combustible? ¿Cómo vamos a hacer turismo acá en este país? No entiendo. No entiendo sus reglas. Esto me parece muy importante, porque aclara bien la chica de este video que
no le cargaron por ser argentino, porque la placa del auto, del vehículo, decía Argentina. Yo les digo una cosa, hay un video más adelante donde yo quiero que veamos bien claro, es un diputado, era un diputado boliviano, diputado nacional boliviano, que literalmente nos trata a los argentinos como xenofóbicos, como racistas. Pero el no cargar a un argentino por ser simplemente argentino, ¿no es acaso un acto de xenofobia o racismo? ¿Desde cuándo se normalizó desde que solamente un blanco puede ser racista con una persona negra o morocha? ¿Acaso no se puede ser racista siendo morocho o negro hacia un blanco? El racismo existe para ambos lados, no es exclusivo de nadie. Entonces, esto de no cargarle a alguien porque es de otro país, simplemente ese país, no de cualquier otro país, sino de ese país, no es un acto de racismo. Y esto no digo que todos los bolivianos sean así, no, al contrario. Hay gente en Bolivia maravillosa que te trata hermosamente. Me siento, realmente digo, 10 puntos, 1000 maravillas. Pero el Estado boliviano, el Estado de Luis Arce Catacora, junto al MAS y junto a Evo Morales, son más racistas de los que esos te tachan, por lo visto, ¿eh? No te quieren cargar combustible por ser argentino. Si vos como presidente querés pelearte con el presidente de Argentina, peleate, perfecto. Pero el ciudadano común no tiene la culpa de sus peleas. A mí me chupa un huevo si Luis Arce Catacora se pelea con Javier Milei. A mí me chupa 3000 huevos si se pelea Evo Morales con Javier Milei. Son problemas de ustedes, presidentes. Pero yo qué culpa tengo, yo simplemente hago turismo, como dijo claramente la chica. Hace turismo. No se imaginan lo importante que para un país es el turismo. Muchos países, incluyendo Bolivia, viven mucho del turismo. Yo les recuerdo que Bolivia, desde mucho antes de la crisis, desde el 2020, 2021, 2022, 2015, 2016, 2018, muchos bolivianos venían a consumir los productos argentinos. Consumían. Y nos tratan así. Como digo, el Estado, no digo los bolivianos pueden ser 10 puntos. Los ciudadanos bolivianos comunes, los promedio, 10 puntos. No puedo quejarme de eso. 1000 maravillas. Pero el Estado que depende tanto del consumo, de que la gente boliviana compre producto argentino, son datos. Y aún así, el Estado trata así. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. De decepción, pero. El gráfico del MEF muestra 10.503 millones de bolivianos en subsidios en 2020. Esto es lo que yo decía que es muy importante. Veamos cuánto se gasta en subsidios, en subvencionar los hidrocarburos, como diésel, insumos aditivos, incentivos a los hidrocarburos, hasta incentivos, mira, el GLP, el gas, todo esto subsidiado. Ahora se preguntan por qué realmente vale tan barato, y eso es lo increíble. Es que hay gente boliviana, los principales que votan más, realmente creen que el producto del gas o todo eso vale 3 pesos porque tienen recursos limitados. Incorrecto. El precio del combustible internacional en cualquier país para su producción vale $1. Es el precio promedio solamente para generar ese producto, ese combustible, para producir, mejor dicho. Mientras que a sus propios bolivianos, el Estado Nacional de Evo Morales y de Luis Arce Catacora, mejor dicho, de MAS, se lo vendían menos de $1 todavía. Para que se den una idea, el dólar oficial actualmente y antes vale 6,90 en promedio, 6,93, 6,86. Ese es su promedio oficial, antes y de ahora. Ese era el valor de $1 en Bolivia. Como digo, era y es. Antes y ahora, el combustible básico, que es la gasolina que usan mayormente en Bolivia, vale 3 pesos, 3 bolivianos y picos, 3,80 si no me equivoco.
es el precio, el valor del combustible más básico del país. Siendo que en cualquier otro país, ese mismo combustible, solamente producirlo cuesta más de $1. Mientras que ellos lo vendían a menos de 40 centavos dólares, básicamente. 45 centavos dólares, para ser más exacto. A ese precio tenía, o sea, mitad de lo que valía para producir. Como digo, en promedio para producir. En algunos países cuesta más caro producir ese mismo combustible, en otros países vale más barato, pero eso es un promedio. Mientras Bolivia vendía ese producto. Entonces, yo les pregunto en serio a la gente que vota a este partido político, ¿nunca se pusieron a estudiar eso tan básico en la secundaria? ¿En serio? ¿Nunca se pusieron a estudiar eso en la secundaria? ¿O es que realmente todos fuimos lavados la cabeza con ese populismo? Porque, en serio, ¿cómo es que hay gente, incluso yo me incluyo porque yo antes igual creía muchas cosas de lo que me contaban esto, pero los datos dicen lo contrario? Pero bueno. 24. 9.803 millones en hidrocarburos, como diésel, y 700 millones en alimentos, como trigo. ¿Qué son subsidios? Son regalos del gobierno, como gasolina barata, pero se van en contrabando de 600 millones. Otro regalo a los amigos del MAS. Estación de servicio en Bolivia y no nos quisieron cargar nafta, nos dijeron que no tenían. Esto es un video muy importante. Esto es una Argentina completamente que va a cargar combustible. Y aparte de no cargarlo, como en el otro video que vimos, no le cargaron por placa argentina. Literalmente no le cargaron por ser extranjera, por ser argentina específicamente. A esta otra persona sí le cargaron el combustible, pero a un precio diferente. Escuchemos lo que dice. Ahora vamos a probar con esta segunda IPFB. ¿Gasoil tenés? Sí, hay a precio internacional. ¿Cuál es? 8.60 bolivianos el litro. ¿Y cuántos pesos argentinos son? ¿Ah? ¿Cuántos pesos argentinos son? No, solo en bolivianos agarramos. ¿Y 8 cuánto? 8.60 bolivianos el litro. ¿Eso es precio internacional para nosotros? Sí. ¿Y para el boliviano cuánto Para cuesta? boliviano es 3 bolivianos con 76, plata boliviana, vehículo boliviano. ¿Pero por qué tanto más? No sabría decirle, pero son ventas internacionales. Gracias. Esos precios son puestos por el Estado. No son precios que ellos como surtidores. Incluso hay un dato curioso que quiero agregar más. Tengo un montón de datos para agregarles, pero bueno, como digo, no se hace muy eterno. Pero quiero que sepan esto bien claro. Todos los surtidores, todos. Supuestamente hay surtidores privados. Mentira. Porque los surtidores privados igual están regulados por el Estado. Pero bueno, ponele que sean privados. Dato curioso. Como digo, todos los surtidores, incluyendo el IPFB o cualquier otro surtidor, tienen precios establecidos por el Estado. No por lo que cuesta producirlo, llevarlo hasta ese surtidor para poder pagar a los empleados, todo eso. No. Es un precio que viene de arriba, del Estado. Ya dirías, bueno, empresa estatal. Ok, digamos. ¿Sabes qué pasa con las empresas privadas, los surtidores privados? Pasa lo mismo. Hay un precio fijo para empresas privadas y para empresas estatales. O sea, si vos eres un surtidor estatal, tienes un precio fijo. En este caso, como dijo, 3.76 para gasolina básica, ¿no? Que es lo más consumido en el país boliviano. Es lo más consumido y vale ese precio. Y si tú vas a un surtidor privado, al mismo boliviano le venden por 4.76, un peso más de diferencia. O sea, y eso es establecido por el Estado. No es que lo quieren vender así el surtidor privado. Entonces, ¿realmente es surtidor privado o es surtidor estatal? Allí ven un gran problema. Ni siquiera las empresas privadas pueden trabajar tranquilamente porque el Estado de mierda viene y te regula el precio. O sea, imagínate vos mantenerte en un surtidor privado donde tú tienes que pagar, vos siendo dueño del surtidor, tienes que pagar
a tus empleados, tenés que pagar el lugar, tenés que pagar la luz, agua, todo lo que sea necesario, tenés que pagar para que te traigan el camión de combustible, que te pongan allí todo lo necesario, hacer mantenimiento, todo eso, y que tengas que vender tu producto a un menor precio, o sea, perdiendo, porque eso es pérdida. Yo les recuerdo, para producir el combustible, el combustible más básico, que es la gasolina, cuesta $1 en promedio. Y ellos, hasta un surtidor privado, donde tienen que pagar todo desde el dinero, desde el sector privado, desde el bolsillo del dueño, tienen que vender el producto a menor precio de lo que vale. Producirlo simplemente. Entonces, ¿realmente es empresa privada? ¿Realmente podemos confiar en que Bolivia realmente tiene empresas privadas? Porque acá yo veo que ni siquiera las empresas privadas pueden vender el producto al valor real. No te digo el precio exagerado, al valor real. Porque el combustible, como la gasolina, el combustible básico, debería valer más de $1. Debería valer más de 4 bolivianos. Debería valer 10 bolivianos mínimamente. Es lo que estoy seguro. Como les digo, el solo producirlo cuesta alrededor de $1. Dependiendo del país, el lugar, todo eso, ¿no? En promedio. Y eso equivale a unos 6 bolivianos con 86, por ahí más o menos, como digo, dependiendo del cambio en el momento, pero vale ese precio. Entonces, realmente, ¿existe alguna empresa privada? Y algo interesante, que no les comenté también, si tú como persona, como negociante, quieres vender el combustible que sea fuera del surtidor, o sea, vos no eres una persona autorizada, y tú, por ejemplo, quieres vender en tu kiosco, o no sé, hacer tu negocio privado de venta de combustible, no lo puedes hacer dato oficial. Según lo que es el Estado Nacional de Bolivia, está prohibido que cualquier persona pueda vender combustible que no sea dentro del surtidor, o sea, que no seas una persona autorizada a vender combustible, y solamente es autorizado si eres trabajador de uno de los surtidores del Estado o del privado. Y solo puedes vender dentro del surtidor. Entonces, si tú lo vendes afuera, puedes llegar a ser, incluso está arrestado por vender combustible fuera del surtidor y no siendo una persona que sea autorizada. Entonces, vemos acá el problema gravísimo del cual está pasando realmente. Al estar así el país, no pueden esperar que sea un mejor país. Un 130% más la nafta por ser argentinos. 130% más. Y después en Argentina pretenden tener los mismos. El gráfico del MEF grita: las empresas estatales pierden 5.000 millones de bolivianos en 2024. Mi Teleférico y EPFB Hidrocarburos son los peores, con déficit de cientos de millones. ¿Qué es déficit? Es cuando gastan más de lo que ganan. Estas empresas son un pozo sin fondo, gracias al MAS. Este es uno de los temas con Argentina, pero rápidamente voy. Esto es lo que yo quería que vean ustedes principalmente. Porque en este video pueden ver claramente a un diputado literalmente tachando a los argentinos de xenofóbicos, racistas, de todas las barbaridades que se te ocurran. Yo me gustaría poder en algún momento ir y preguntarle a este diputado, el vendernos más caro la nafta, la gasolina, lo que sea, nosotros por ser argentinos, ¿no sería un acto de racismo y xenofobia? Y quiero que me responda eso, en serio. Me encantaría en algún momento. Lo voy a hacer en algún momento, como digo, a ver si en algún momento puedo ser acreditado en la legislatura de lo que es de Bolivia, donde están los diputados y todo eso, para poder hacer esa pregunta. Porque en serio, yo se lo haría sin miedo, porque realmente me parece un acto de hipocresía, muy de hipócrita. Y perdón, esto ya sé que esto se trata más de economía, pero de verdad, en serio, me parece un acto muy rancio, muy hipócrita de este diputado llamarnos racistas y llamar racista a cualquiera otro extranjero, siendo que el vendernos a nosotros por ser extranjeros más caro, o incluso no cargar gasolina o combustible, cualquier tipo de combustible a nosotros por simplemente ser argentinos, es un acto mucho más racista que cualquier otra cosa. Porque nadie les prohíbe ir a nuestro país. Nadie, o sea, como digo, en todo respeto, yo digo, la gente boliviana
mil maravillas. Mil maravillas. Pero estos diputados representan muy mal. Porque un extranjero que no conoce a la gente boliviana, o que al menos no... Ponerle que le encuentres un clip así de un minuto en los shorts de YouTube o en un video de TikTok, donde vos quieras. Si lo ves así, fuera de contexto, vas a decir que si este tipo fue votado por los bolivianos es porque realmente los bolivianos son bastante racistas o xenofóbicos. Yo les digo que no son todos los bolivianos así, para nada. Yo no creo que todos los bolivianos sean así. Es más, yo no conocía a ningún boliviano que sea tan racista y rancio como este tipo. Este tipo acá, y van a ver como digo, dice que somos racistas. Siendo que cuando vas a Argentina, cuando vas a cualquier parte de Argentina, te atienden gratis. Te atienden gratis en los hospitales. Te venden el combustible al precio igual que a todos. Te dan salud pública, te dan educación pública. Y quieren que seamos... Entonces, ¿qué coño quieren que seamos realmente? Que en serio, me enojo, pero al mismo tiempo también no quiero enojarme porque no es esto. Sigamos. 4 cosas que han pasado en esta semana. Primero, no se ha permitido que bolivianos, más de 1.100 bolivianos, vayan a votar al norte argentino. Como usted bien sabe, ha habido una elección de 4... Ese es un reclamo de ellos. Que los bolivianos no pueden votar en nuestro país. Ese es su reclamo. Eso es su justificación para llamarnos racistas. provincias donde ha ganado Milei. Habían bolivianos que votaban porque vivían indistintamente tanto en la Argentina como en Bolivia, pero en aguas, en la frontera con Bermejo, no se le ha permitido el ingreso a los bolivianos que vivían en la Argentina. Esa es una discriminación total, la xenofobia está aumentando. 2, el problema de que, como dice la ministra, más de 10.000 soldados han tomado el norte argentino, soldados argentinos, para parar el tema migratorio con la Bolivia y el tema comercial. Existe una actitud muy dura. Para parar con la migratoria. ¿De qué inmigración estamos hablando, señor diputado? ¿De qué inmigración? ¿La migración que se pasa de forma legal o de la inmigración que se pasa de forma ilegal? Porque yo veo que por la migración puedes pasar normal. ¿Sabes dónde está prohibido pasar los migrantes? Por la orilla. Por donde pasan, donde caminas 50 metros de la migración oficial, legal. Por allá hay un caminito que pasan personas de forma ilegal. ¿De cuál migración estamos hablando? Porque yo veo que pueden pasar los bolivianos por la migración legal. Por ahí pasan muchos bolivianos. Tanto bolivianos como para Argentina, como Argentina para Bolivia. Sin ningún problema. Si estamos hablando de esa migración, la verdad es que entonces estás bastante desinformado. Ahora, si hablas de que no dejan pasar por donde pasan las personas ilegales, por donde pasan las personas que no pasan por migraciones, si hablamos de esa migración, entonces Bolivia debe abrir sus fronteras y dejar que haya paso libre para brasileños, chilenos, peruanos, venezolanos y todo eso. Para que entren, no sé, delincuentes, chorros, violadores, terroristas, lo que sea. Y no quiero decir palabras que esas son bastante censuradas. Entonces dejamos que pasen todo el mundo así. La migración legal existe justamente para eso, para evitar que pasen personas, ¿qué digo yo? Despreciables. Por la inmigración pasa cualquier persona que realmente da hasta asco. Entonces, señor diputado, ¿de qué inmigración estamos hablando? Eso no es ser xenofobia, es simplemente hacer que la gente haga las cosas legales. Del gobierno argentino hacia Bolivia, y además el reclamo de que el problema que tiene la Argentina de droga es por culpa de Bolivia, porque casi más de 1.500 millones de dólares cruza en cocaína hacia la Argentina. 4, el tema de Evo Morales, que estaba totalmente a un lado, ha vuelto nuevamente a repercutir, obviamente por la actitud del gobierno de Milei, que no tiene una relación con el presidente Arce. Nuestra diplomacia está en el peor momento de su historia, y el tema de xenofobia no solamente era de xenofobia, también hay el problema de la pedofilia y la declaración de esta ONG. La ONG ha presentado el jueves de la semana pasada nuevamente la denuncia. La denuncia tiene un procedimiento. Es lo que quieren es traerlo, que lo tomen preso a Evo Morales y que se defina esto.
El problema, estamos viviendo un ambiente muy complicado con la Argentina, donde no solamente el problema de Morales, sino básicamente nuestra propia relación es la que está pasando el peor momento. La diplomacia, todo lo que tiene se ha muerto. No tenemos un embajador, no tenemos una misión, y además la actitud de xenofobia hacia los bolivianos es complicada, y además tenemos que trabajar urgentemente en mejorar esa relación. Dos gráficos del MEF lo dicen todo. Primero, 49.089 millones de bolivianos en sueldos en 2024, con 65,4% en salud y educación. Segundo, 431.500 ítems, que son puestos de trabajo en el gobierno. ¿Qué es un ítem? Es un empleado que cobra, como un maestro o policía, que mide cuántos trabajan para el gobierno. ¿Qué significa? El 20% del presupuesto se va en sueldos. Un festín para los amigos de Arce. Un dato más interesante me quiero agregar a este tema del presupuesto que se va en sueldos para los empleados. Por si no sabían o no se dieron cuenta, más del 11% de los ciudadanos bolivianos trabajan en el Estado. Y eso es preocupante, porque mientras más personas trabajan para el Estado, menos productivo es para el país y menos personas trabajan en el sector privado. Y mientras más haya en el sector público, la gente tiene que pagar más impuestos para poder pagar a sus sueldos. Eso es muy importante saber, tenemos mucho en cuenta. Nosotros somos narcotraficantes que estamos acá. Esto es uno de los grandes problemas que tiene Bolivia. Y es que, como dijo el diputado hace un momento atrás, dice que le acusan falsamente a Bolivia de ser de los países que más exporta droga hacia nuestro país. Él puede decir lo que quiera, su opinión. Pero veamos lo que dice su presidente Evo Morales, o su expresidente. Su expresidente blanquea lo que es el narcotráfico. Y no lo quiero decir completo, pero en serio. Ya no sé qué programa es la censura, pero legalizaron la coca. Bolivia tiene legalizada la coca. Y la coca es uno de los productos básicos para generar la droga. ¿Quieres más pruebas para eso? Escuchemos lo que dice el expresidente Evo Morales respecto a lo que es al narco. Cualquiera va a repudiarlo, va a decir que es feo, horrible, vamos a luchar contra eso. Si soy presidente vamos a eliminar con el narco y todo eso, ¿no? Eso es lo que diría cualquier presidente normal. Pero escuchemos lo que dice expresidente. Escuchemos lo que dice este tipo, en serio. Casi toda Bolivia es narcotraficante. El redudo dice Jorge Quiroga, promete el retorno de la DEA. El que no quiere que venga es narco. Toditos somos narcotraficantes que estamos acá. Casi toda Bolivia es narcotraficante. ¿Qué es, compañero, rechazar, votar a la DEA? Militares, gringos, uniformados, armados. Yo digo, defender la hoja de coca es mucho más profundo que defender cualquier recurso natural. ¿Por qué? Defendiendo la hoja de coca, hemos defendido la soberanía de Bolivia, sindicalmente. Y cuando llegamos al gobierno, fuera gringos, cerramos la base militar. Allí ven, está diciendo literalmente que todos los bolivianos son narcos. Y no digo la palabra completa porque ya sé que se me censura todo el contenido. ¿Ven dónde está el gran problema de Bolivia? Es que tuvieron un presidente que literalmente normalizaba lo que es el narco, todo lo que es las drogas, normalizaba lo que era exportar y fabricar la droga literalmente. ¿Cómo piensan que el país va a mejorar si tienen un presidente que literalmente blanquea lo que es la delincuencia, el crimen? Nadie quiere la droga. Nadie. Pero sin embargo votaban a alguien que sí quería la droga. Que sí quería el narco dentro del país. Yo no puedo decir que el gobierno de Evo Morales fue un narcoestado. No como el caso de Claudia Sheinbaum, que sí, el caso de México con la presidente Claudia Sheinbaum, sí es un caso de narcoestado.
Pero Bolivia no estaba tan alejado de eso, porque tenían un presidente que literalmente acaba de confesar que todo Bolivia es narco, y que básicamente entonces, por ende, Bolivia depende mucho de narco. Está confesando eso. No lo digo yo, lo dice él. Entonces, así no se puede salir adelante. El gráfico de Statista y OIT muestra que el 80,8% de los trabajadores bolivianos... Acá está uno de los grandes problemas de Bolivia, otra vez. Y con este gráfico yo creo que es lo más importante que hay que entender. México tiene un 53% ojo, datos del 2023, como digo, son datos 100% confirmados. Pero esos son datos atemporales. Son datos que yo acá les muestro, todos datos que están 100% confirmados. No especulación, no un promedio, no. Son datos 100% concretos. Ya están confirmadísimos. Acá vamos a ver que en 2023, en tiempos donde aún no estaba la crisis económica horrible de Bolivia, ya de por sí en esos años, Bolivia gozaba de algo negativo, que era que más del 80% de su población trabajadora trabaja de forma informal, o sea, no trabaja en blanco. ¿Qué significa esto? Que hay un 80% de los trabajadores que no pagan impuestos, que no recibe jubilación, que no tiene seguro social, o sea, seguro médico. ¿Y eso qué causa? Muy importante. Mientras más gente trabaja en negro, significa que tus jubilados menos van a cobrar en jubilación. Y eso es muy importante, muy importante. Porque si la gente no paga impuestos, ¿de dónde coño vas a sacar el dinero para poder pagar sueldos, jubilación, subsidios y todo eso y todo lo que más gastes? Inversión incluso estatal. ¿De dónde vas a sacar dinero si el 80% de la población trabajadora boliviana no pagaba impuestos? Miren, imagínense, hasta nuestro país, Argentina, apenas tenía en esos años 47% de los trabajadores de forma informal. Brasil tenía un 37% de personas trabajan de forma informal. Chile un 25%. Perú tiene un 73%, tenía, ¿no? 73% de personas trabajando informal. México tenía un 53% de personas, de sus trabajadores de forma informal, trabajando de forma informal. Pero Bolivia es el pionero. Y digo, como digo, es porque en ese tiempo ya de por sí la gente trabajaba de forma informal. Imagínate ahora que literalmente la crisis está peor, las empresas no quieren contratar porque, como digo, es muy complicado. Hay muchas reglas para las empresas para poder contratar. Porque incluso les recuerdo algo que pasa en Bolivia, algo muy similar a lo que pasa, o lo que pasaba, o lo que sigue pasando incluso hoy en día, porque aún no se aplicó la nueva ley reformal laboral. Pero incluso, para que se den una idea, en Bolivia, si una empresa te contrata, tiene prohibido despedirte. Y si te quiere despedir, tiene que darte 2 meses de salario. Y si no me equivoco, me decían que tienen que esperar, darte un tiempo para que recién te despidan. O sea, no es un despido instantáneo. No te puedes despedir de la noche a la mañana, tampoco te puede despedir sin sueldo, tampoco te puede cortar el sueldo, nada. O sea, es muy difícil para la empresa poder contratarte porque sabe que si te contrata, corre el riesgo de no poder despedirte si es que haces algo mal. Y para colmo, mientras más contraten, pagan más impuestos altísimos. Entonces, imagínate en ese tiempo, que todavía no estaba la crisis tan forma explícita en el país, imagínate ahora, que los precios están más regulados y entonces es mucho más difícil poder pagarte un mejor sueldo, porque el sueldo igual también está bastante regulado en Bolivia, entonces es todo un desastre. Así que esto fácilmente hoy en día podría ser un 85-86% de trabajadores informales. Y esto es muy importante, un dato no muy menor, es un dato muy importante para saber
¿Por qué Bolivia está en crisis? Bolivia no recaudaba dinero de los impuestos de los trabajadores. Recaudaba de otra forma. Y ahí está el problema. Sigamos. Están en la informalidad en 2023, más que Perú o México. ¿Qué es informalidad? Es trabajar sin reglas, como vender en la calle sin papeles. Pierden 15.000 millones en impuestos. El MAS dejó a la gente en la calle, literal. Largas filas y conductores esperando por varios días. Esto se ha convertido en una postal en varias ciudades de Bolivia. Además, esta crisis demuestra el agotamiento del modelo económico actual. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Desde 5 horas, sí, desde las 3 de la mañana estamos hasta ahora. Estamos desde el jueves. Estamos 2 días, 2 noches, están durmiendo los choques, es una pena. Desde 2024, la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos vive una verdadera crisis para poder importar combustibles al país. La población es el que sufre porque una vez que se incremente el combustible, los precios van a dispararse. En la alimentación más que todo. Que la alimentación viene de Santa Cruz. Desde ahí es donde traemos todo, entonces aquí va a llegar a costar, por decirte que el arroz está costando 600, ¿cuánto va a llegar a costar? 700, 800, entonces eso va a afectar a la gente más pobre, a la gente más necesitada. La crisis económica caracterizada por la inflación y la escasez de combustibles es la gran protagonista en este balotaje. Tras 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, los bolivianos decidieron girar hacia la derecha. Los candidatos que se enfrentan en este balotaje, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, prometen acabar con esta crisis y lo harán a costo de disminuir el subsidio a los combustibles, que al año puede costar 2.000 millones de dólares a las finanzas públicas. A pesar de las promesas de ambos candidatos eliminar de manera abrupta este subsidio, podría llegar a empujar a la inflación hasta el 32% al año, según las estimaciones de Bloomberg. Yo creo que puede estar bien, pero sí ya no puede haber mucha fila. Sí, ya pueden, cualquier surtidor así también podemos arreglar todos los días. Eso todo será, pues, Dios no sabe cómo mejorará. A veces prometen, no cumplen. No estoy de acuerdo que se levante, que se levante, pero gradualmente para que todos nos vamos sufriendo también, ¿no? Porque se va... Ahí está un gran problema de la población boliviana. Por eso es que actualmente el presidente electo fue el partido PDC, o sea, Partido Cristiano Democrático, o mejor dicho, Rodrigo Paz. ¿Por qué eligieron a Rodrigo Paz? Porque él prometía algo similar a lo que decía Tuto Quiroga, pero fue porque quería un cambio gradual y no un cambio radical. ¿Por qué digo que este es un gran problema? Porque si tú quieres que el país mejore, tienes que dejar de subsidiar todo. Pero el problema de levantar el golpe va a ser que, claro, van a pagar 2, 3, capaz 6 meses, 8 meses, van a ser menos. Capaz si es un cambio radical, unos 5 meses va a ser duro, muy duro, porque va a subir todas las cosas de golpe. Porque al estar todo subsidiado, imagínate que se sincere todos los precios. Va a ser realmente un alza de precios abismal. Porque recuerdo que el subsidio no es de hace un año. Llevan subsidiando más de 20 años todos los productos. Todo lo que consumían en Bolivia era subsidiado durante más de 20 años. Así que imagínate cómo iba realmente imagínate cómo iba a subir los precios reales. Así que entonces, si lo sacan subsidio de golpe, todo va a subir de golpe. Pero la ventaja va a ser que el sufrimiento va a ser de unos meses, pero pasando esos meses vas a comenzar a ver estabilidad económica y si sale todo bien, hasta deflación. Es muy importante que haya deflación. A menos que obviamente sea realmente todo caro y entonces se mantenga nomás. Dependiendo obviamente, ¿no? Pero si lo hacen de forma gradual, es verdad, se va a sentir menos el cambio. Pero va a tardar muchos más años. De forma gradual va a ser algo como quería hacer Macri. O sea, que va a tardar 5, 10 años, 15 años posiblemente recién, para ver los primeros resultados. Porque al ser todo gradual, va a tardar mucho más tiempo en que mejore el país. Mucho más tiempo. Porque al hacer todo que sea gradual, significa que tenés que seguir subsidiando, significa que sí, tenés que seguir regulando todo, pero levantando lentamente todo eso. O sea, subsidiando menos, lentamente. Por lo que sí o sí vas a tener que gastar dinero que no tienes para poder subsidiar todo eso. Y ese es el gran problema. Que vas a seguir subsidiando, pero de poco en poco menos. Así que depende de los bolivianos. A levantarse el subsidio de golpe, vamos a sufrir todos. Faltan dólares, faltan combustibles y sobre incertidumbre en Bolivia. Lo que antes era un símbolo de estabilidad económica, hoy es su mayor bomba de tiempo para las finanzas públicas. Bueno, ¿y ahora qué? Hay 4 formas de salir de este lío y te las explico como para un niño de 5 años.
Primero, subir impuestos, exportar gas y privatizar. Es como pedirle a todos que pongan un poquitito más en la alcancía, vender el gas sobrante como helado en verano y dejar que empresas listas arreglen las minas rotas. Segundo, reducir gastos públicos. Imaginad cortar la tarjeta de crédito del gobierno, despidiendo empleados que no hacen nada y ahorrando para lo importante. Tercero, sincerar los subsidios. Es dejar de regalar gasolina como juguete roto y usar esa plata para arreglar el país. Cuarto, generar confianza para dólares. Es como convencer a amigos ricos a prestar dinero mostrando que Bolivia no es un desastre. El MAS prefiere seguir con sus caramelos, pero esto es lo que hace falta. De esta manera, a las 11 de diciembre estoy echando a cargar, casi son unas 3-4 horas que estoy aquí haciendo fila. La exportación de gas natural, antes el principal motor de la economía boliviana que mantenía un importante ingreso de divisas para el país, viene en caída libre desde 2017. Según el gobierno, el año pasado las ventas de este hidrocarburo solo representaron 1.600 millones de dólares, mientras que los desembolsos que la administración hizo al exterior por deuda externa e importaciones alcanzaron los 5.000 millones. El valor de la divisa estadounidense se duplicó en el mercado paralelo y disparó el precio de varios productos básicos. No tenemos dólares, hay filas para el combustible, hay filas para el pan y para todo. Vaya a los hospitales, no hay medicamentos. El economista Napoleón Pacheco, profesor de la Estatal Universidad Mayor de San Andrés, indica que los bolivianos ahora son más pobres en general. Lo poco que se había ganado en los años anteriores se ha ido perdiendo. ¿Y por qué razón? Porque la economía se ha contraído, ha aumentado el desempleo, por lo tanto la generación de empleo por parte del sector informal ha aumentado mucho más de lo que estaba. Un estudio de la boliviana Fundación Jubileo advierte que la pobreza actual sería de 44% si se toma en cuenta la subida del costo de vida, una cifra mucho mayor a la que reporta el gobierno de 36%. Pacheco asegura que Bolivia está al borde de iniciar un proceso hiperinflacionario, pues el gobierno busca estabilizar la economía a través de la emisión de moneda local. De hecho, la masa de dinero circulante creció en 20% entre 2023 y 2024. Yo creo que viene un periodo de, parafraseando a Churchill, de sangre, sudor y lágrimas. Según el especialista, para contener la crisis son necesarias medidas de shock, como un cambio en la política de subvenciones y el cierre de empresas públicas deficitarias. Miren los números. Déficit del menos 9,2%, reservas en menos 1.700 millones, deuda el 95% del PIB. El MAS, Evo y Arce nos dejaron un país en ruinas, un pus de política que apesta. ¿Solución? ¿Pedir un préstamo gigante para tapar el hoyo o una revolución para votar a estos payasos? Los datos no mienten y el pueblo paga. ¿Qué elegís? ¿Más deuda o un grito que despierte a Bolivia? Piensen, porque el reloj sigue corriendo. Bueno, eso es todo lo que se les puede mostrar. Como digo, como vieron, no es fácil. La solución para Bolivia no es fácil. Lo que va a afrontar el presidente electo Rodrigo Paz no va a ser fácil. La gente boliviana se acostumbró, como vieron en este video explicativo, se acostumbró demasiado a los subsidios, a tener los precios regalados literalmente, o sea, los precios eran recontra baratos, o sea, muy baratos demasiado. Se acostumbraron tanto a eso que va a ser muy difícil que realmente la gente acepte que todos los precios valen más del doble de lo que se imaginan. Así que, obviamente, le deseo suerte al presidente y, como digo, fue elegido en democracia y por ende hay que respetar la elección de las personas que hayan elegido eso. Porque, a fin de cuentas, ellos son los que deciden por su país y eso es respetable. Siempre y cuando todos hagan democracia, va a estar bien. Lo único que sí, la consejería en algún momento tuviera la oportunidad de hablar con Rodrigo Paz, lo cual no creo que suceda porque no soy conocida en Bolivia. Tampoco me interesa ser conocida en Bolivia, pero sí me interesaría darles un consejo a los bolivianos. Si el presidente Rodrigo Paz realmente piensa hacer lo que actualmente está diciendo, dejar de subsidiar, sincerar los precios, traer a la DEA, darle libertad o sea, la división de poderes y respetar la división de poderes como el poder, porque son tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Así que si el presidente Rodrigo Paz deja en libertad a que funcione la justicia como tiene que funcionar, yo simplemente digo a los votantes y a todas las personas bolivianas es que le den paciencia y que no sean como son el kirchnerismo en nuestro país.
no promuevan lo que es las marchas rancias que hacen, los piquetes rancios que hacen. Yo les recuerdo que al expresidente Mauricio Macri, durante su gobierno en 2017, le tiraron 14 toneladas de piedra. No lo tiraron porque no sé, hizo algo dictatorial o porque cometió un delito. No. Lo tiraron simplemente porque no les gustó su gobierno. Mientras tanto, la gente había votado en democracia por ese presidente. No fueron a tirar piedras, no sé, te podría decir, el kiosquero de la esquina. Lo fueron a tirar esas piedras puros militantes acá. Entonces, yo les digo una cosa, no se dejen psicopatear, porque ahora puede haber un cambio. No digo que va a ser de la noche a la mañana, porque por lo que veo, Rodrigo Paz es un poco, como digo, más tibio, menos radical, hacerlo más lento, por lo cual necesita más tiempo para poder hacer esos cambios. Entonces, no promuevan eso, porque al final de cuentas te puede gustar mucho, poco o nada el presidente Rodrigo Paz. Como digo, yo no lo conozco, yo no puedo decir si eso es bueno o malo, porque al final de cuentas fue un presidente elegido por los ciudadanos bolivianos, pero sí les puedo decir que fue elegido en democracia, así que respeten la decisión de la mayoría. Si tanto les gusta llamarse comunistas, les recuerdo que el comunismo / socialismo respeta lo que la mayoría dice y se maneja acorde a lo que la mayoría dice. Entonces, por lo menos tengan coherencia de respetar lo mismo que dice el socialismo / comunismo. Entonces, respeten lo que la mayoría ha elegido. Te puede gustar mucho, poco o nada, pero es lo que la mayoría eligió y hay que respetarlo. Entonces, como finalizar, y como ya está verdad que es el final, les digo, se vienen tiempos bastante, a los bolivianos les digo esto, ¿no? Se vienen tiempos bastante difíciles. Pero bueno, espero que salga todo bien y que, como habrán visto, Bolivia aún está a tiempo de no sufrir tantos años como lo está sufriendo mi país. Pero espero que realmente puedan no volver al pasado, porque volver al pasado es volver otra vez a esta crisis, a esta escasez de productos, de combustible y todo eso. Sin más que decir, puedo decirles, esto es todo por hoy.